Entre Ríos, la orgullosa gaucha provincia argentina. De paisanos bien sencillos y tranquilos en la pialada, se lucen bailando lindo con toda la entrerrianada. Y yo tenía de mi escuela, era director de escuela, tenía 10 escuelas a cargo en el tiempo del plan de expansión y mejoramiento de las escuelas rurales. Y tenía un trabajo terrible, para todo no tenía secretario, tenía mucha gente a cargo. Y además que me pagaban como exclusividad, ¿no? Como trabajo exclusivo en la docencia. Y entonces llego a mi casa, que no había nadie en ese momento, llego a hacerme una comidita y llega un coche de la municipalidad, el señor intendente quería hablar con él. Me dice, mire, te vengo a decirle que usted va a ser el presidente de la comisión del festival. Y le digo, mire, yo le agradezco mucho su atención, todo lo que usted pone, pero yo no puedo dejar mi trabajo, yo estoy muy ocupado con lo que yo tengo. Y no me gustaría tener problemas en las escuelas que yo tengo, tenía 10 escuelas, por estar en el festival. Yo voy a colaborar con lo que tengo. Y me dijo, mire usted lo que me está diciendo, su hijo después se lo van a echar en cara, porque usted no sirve para nada, es una idea a usted que no quiere ayudarnos a nosotros. Y es un hombre del pueblo. Le digo, vamos a hacer una cosa, yo le voy a nombrar un presidente y yo le voy a hacer de coordinador general y le voy a hacer todo lo que hay que hacer. Lo voy a hacer yo, pero no voy a figurar porque me va a complicar la escuela. Y entonces me dijo, bueno, ¿a quién vamos a poner el presidente? Tenía un lápiz, ¿viste? En ese tiempo y una carpeta así, y le digo, fulano tal, no sirve. Le digo, entonces fulano tal, no sirve. Y así como 6 le nombré. Y le digo, y había venido un ingeniero que había venido a trabajar en mi escuela de Buenos Aires, un ingeniero agrónomo. Como ellos andaban más o menos con las estancias y cosas de esas, le digo, Nogueira, le digo, el ingeniero agrónomo. Sí, dijo, ese puede ser, pero ¿cómo lo conseguimos? Yo lo voy a conseguir, le digo. Yo ahora esta tarde o mañana te lo llevo a la municipalidad y él va a tomarla. Yo le voy a comprometer con él de hacerle todo porque él no sabe ni quién es un chamamé. Pero él va a ser presidente. Argüello Norte, de Córdoba mensajero. Tal vez el río primero le dio vida a tus parrales. En las noches musicales no me siento forastero. El folclore de la docta es canto del argentino. El chamamé más genuino es música litoral. Como un amigo cordial nos abraza en el camino. Cuántas noches de alegría fueron marcando destino. Asados y buenos vinos, cordobeses y chaqueños, bailarines santiagueños y músicos correntinos.
Juan David Nogueira, el presidente del octavo. Pero hicimos un festival espectacular. Sí, elegimos los mejores artistas, trajimos hasta los fronterizos, trajimos, pero todo lo que, ¿no? María Ofelia, Ramona Galarza, todos los artistas grandes. De todo lo que usted ha vivido todos los festivales, ¿cuál es el que realmente tiene el mejor recuerdo? Y bueno, ese fue realmente, pero yo no lo puedo decir públicamente porque, claro, lo hice yo, por eso fue el mejor, ¿no? Pero fue espectacular y tuvimos suerte que no llovió ninguna noche, hizo las 3 noches. Me felicitó el intendente todos los días de mañana porque llegamos hasta la salida del sol, terminamos la salida del sol. Y usted momentáneamente, en estos tiempos, ve que ha decaído un poco el festival, que hay que hacer algún tipo de renovación. Y bueno, yo lo único que noto es que cuando los primeros festivales iba la gente del pueblo, éramos 12.000 y quizás iban 6.000 del pueblo. Hoy en día somos casi 30.000 y van 1.000 o 2.000. Muy poca gente de la Ciudad Federal va al festival. Hay mucha gente que considera que en fin, que se le saca mucha plata al pueblo en los momentos más importantes del año, que es en enero, febrero, y que por ahí la gente no puede pagar las cuentas y cosas de eso. Eso es lo que alude mucha gente que dice, ¿no? Pero como viene tanta gente de afuera, en realidad no se nota que la gente de la ciudad no va acá, no va. Incluso es un gran promotor del turismo, un gran promotor del ingreso de dinero también en el departamento. Desde luego, pero claro, las autoridades que manejan esto tienen que ser localistas al 100%, porque si de lo contrario no funciona. Porque ha habido festivales que yo los he visto, hay festivales no ahora, pero he visto festivales que lo único que se compró acá fue el hielo. Después lo demás se traía todo de Paraná, de Santa Fe, de Buenos Aires, todo se compraba. Decía, bueno, ahí tenemos 200.000 pesos para invertir, acá no nos conviene porque resulta que está más caro, pero resulta que la plata iba a quedar acá, ¿no? Entonces eso es lo que muchos no lo vieron, muchos intendentes, ¿no? De ser más localista, que yo me di cuenta, por ejemplo, Gualeguaychú con su corso, todas esas cosas. Bueno, ellos trabajaron, son muy localistas, por eso fueron adelante, ¿no? Hace el grito en Federal entre Palma y Ñandubay, grito macho el Zapucay, y en ancas de alguna brisa el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. Y en Monte Adentro se impone el nombre Ernesto Montiel, y la esperanza se vuelve guaina y nuestro canto gana un laurel. Con la guitarra y la verdulera soy musiquero de Federal, será Dimonta, será Medina, Tárrago viejo del festival. En la parrilla y en la bailanta, turbia la nube del Zapucay, bailan los menchos, baila Cachencho y las guainitas del Federal. Bailan los menchos, baila Cachencho y las guainitas del Federal. Oh pavo de Federal, padrino del chamamé, yo también te cantaré porque quiero agradecerte y en mi música ofrecerte la cultura que soñé. Fiesta bien montielera, serás por siempre la capital, y la acordeona chamamecera, bien entrerriana, bien federal, en el Machuca que viene manso
corren las lunas del festival. Sos el granero chamamecero, música linda del litoral. En la parrilla, en la bailanta, turbia la nube del Zapucay. Bailan los menchos, baila Cachencho y las guainitas del Federal. Bailan los menchos, baila Cachencho y las guainitas del Federal. Usted ha participado con muchos escritos, tiene una capacidad muy linda, ¿no? Y está demostrado a través de este trabajo que ha hecho usted, que le ha dedicado una canción muy especial al Papa, ¿no? Sí, la verdad que a mí y a mi familia nos causó muchísima alegría y sorpresa, porque no pensamos jamás que podía llegar a ser Papa este argentino. Y fue tanta la alegría que yo le prometí a mi familia en el momento nomás que le iba a escribir una canción al Papa. Y así fue, que escribí, y después el amigo Miguel Figueroa, que yo tengo muchos temas con él, nos conocemos hace mucho tiempo, y decidió hacer un tipo musical así, recitado, pero de todas formas con música de chamamé. Y luego hicieron un video, ¿no?, que ha recorrido el mundo realmente. El video he recibido mucha satisfacción con ese trabajo. Al Papa Francisco, ni buena aventura ni suerte del cielo, ni estrella brillante ni casualidad. Por sabio, por bueno, bondadoso y puro, salió el humo blanco de la caridad. Jubiloso al mundo, agradece y reza. El Papa Francisco da la bendición, indica el camino de la noble tierra hasta en los latidos de su corazón. La Iglesia sublime recibe el mensaje, sorprende los campos de gloria y razón. El Espíritu Santo lo está acompañando. Llegó de Argentina, una gran nación. Repican campanas de todos los templos. Noble regocijo quiere celebrar. Gloria al Padre Santo, la vida le canta. Dios en las alturas, la fe y el altar. El Papa jesuita, la paz y el amparo. Francisco, por siempre te quiero jovial. Que Dios te bendiga por todos los tiempos, por Cristo en la tierra y el amor mundial. Víctor La Rosa, un amigo entrerriano. Gracias, don Víctor. Bueno, gracias a ustedes que vienen a hacer todo este trabajo. Muy amable. Aventura ni suerte del cielo, ni estrella brillante ni casualidad. Por sabio y por bueno, bondadoso y puro, salió el humo blanco de la caridad. Jubiloso el mundo agradece y reza. El Papa Francisco da la bendición. Indica el camino de la noble tierra hasta en los latidos de su corazón. La Iglesia sublime recibe un mensaje, sorprende los campos de gloria y razón. Espíritu Santo lo está acompañando, llegó de Argentina una gran nación.
repican campanas de todos los templos, nobles regocijos quieren celebrar. Gloria al Padre Santo, la vida le canta, Dios en la altura, la fe y el altar. El Papa jesuita, la paz y el amparo, Francisco por siempre, te quiero jovial. Que Dios te bendiga por todos los tiempos, por Cristo en la tierra y el amor mundial.